Más cosas y ahora todos muy atentos en general, pero sobre todo si son amantes del cine, porque ahora mismo, esta semana, se está viviendo una nueva fiesta del cine. Y por menos de 3 euros pueden disfrutar de una buena película, fresquitos, que hace mucho calor, en una sala de cine. La octava edición de la Fiesta del Cine ha llegado ya a las taquillas aragonesas. En esta ocasión, los organizadores esperan superar los más de 2 millones de espectadores de la edición anterior. ¿Has sacado tus entradas con el descuento de la Fiesta del Cine? Sí, las he sacado. ¿Te has acreditado por internet? ¿Cómo lo has hecho? Por internet. La semana pasada me acredité y muy fácil, muy bien. ¿Habías venido a ediciones anteriores? Sí, casi todos los años nos acreditamos, sí. Hay que aprovechar. ¿Qué os parece que durante unos días se rebaje el precio de las entradas de cine? Me parece muy bien porque potencia la asistencia al cine. ¿En tu caso habitualmente vas al cine o hoy es excepcional por esta circunstancia? No solamente en esta circunstancia, pero sí que selecciono las películas cuando están a precio normal. Hombre, pues que es una manera de ver cine, porque es que si no es carísimo. 8 euros la entrada. No. ¿Vas habitualmente al cine? Sí, sobre todo los miércoles, que es cuando más barato. ¿Buscas un precio más económico para las entradas? Por supuesto, esto ya podían poner todo el año. 2,90 euros por una entrada frente a los 8 que cuesta. Por supuesto que influye. Hombre, vamos a ver, y particularmente yo voy, sea el precio... Independientemente del precio. Sí, bueno, si es más barato, por supuesto que mejor. 8 euros por una entrada de cine, ¿nos parece demasiado? Muy alto. Sí, iría más al cine si la entrada costase más barata. Un paquete o 2 paquetes de tabaco te cuestan ese precio y cualquier cerveza, cualquier cosa que te tomes por ahí, jolín, aquí por ese precio pasas 2 horas. Que la película sea buena o mala es otra cosa, ¿no? Si bajase el precio de las entradas, ¿crees que sería una forma interesante de que acudiesen más espectadores a la sala? Sí, sin lugar a dudas. Y con la Fiesta del Cine pues aprovechamos y venimos los 4 días si podemos. Los espectadores podrán disfrutar de la Fiesta del Cine hasta el 14 de mayo. Bueno, pues vamos a saludar a Ignacio Staregui, director de cine. Ignacio, bienvenido. Hola. Buenas tardes. Y también a José Ángel Delgado, presidente de la Academia de Cine Aragonés. José Ángel, bienvenido. Buenas tardes. Una pregunta que os lanzo a los dos. Viendo cómo está en la serie, ¿lo ideal tener las salas de cine llenas? Hombre, yo creo que está claro que no se pueden mantener a este precio, ¿no? Porque hay muchísima gente que vive de una entrada de cine, no solo los productores, los exhibidores, asimismo tienen que pagar pues alquileres, empleados, etcétera. Pero es verdad que cualquier iniciativa que acerque al público a las salas, se reencuentre con ellas y le anime a seguir yendo al cine, pues es bienvenida, ¿no? Pero es más rentable llegar a una sala con entradas más baratas que igual proyectar una película con menos gente. Sí, pero estoy convencido de que 2,90 no creo que sea el precio mínimo que garantice la viabilidad del sistema. ¿Hasta dónde podría bajar? Que no salen las cuentas. Yo creo que esto funciona como una campaña publicitaria, que es muy interesante, pero que no necesariamente para aquellos que amamos el cine y que somos asiduos a las salas de cine, pues es precisamente la semana en la que igual decidirías ir, porque vamos habitualmente. Y yo entre mi entorno próximo de conocidos, amigos, familiares que van al cine, no son precisamente ellos los que piensan que la entrada es cara. Muchas veces quien opina que la entrada es cara es aquel que... 8 o 9 euros, sí, y de hecho hay muchas cosas que se podrían hacer, por ejemplo, devolver el IVA a su sitio donde estaba, porque incluso a nivel yo creo de subconsciente influye mucho, echa para atrás, ¿no? Y vendría muy bien la bajada. Y desde luego, por ejemplo, para películas infantiles yo creo que los adultos deberían de pagar la mitad de precio, por ejemplo, porque es verdad que ir al cine uno solo, bueno, pues vale, pero cuando va en familia supone un gasto muy grande y está claro que 5,80 precio de día del espectador o precio de versión original todos los días es un precio yo creo que asumible. La estamos sesgando también por diferentes franjas horarias, estamos sesgando por diferentes días, también por segmentos poblacionales. ¿No podría segmentar también por películas? A lo mejor esos grandes estrenos que tenemos un público estrictamente y que va a ir seguro, ponerlos un poco más caros, y otras películas que a lo mejor pueden ser un poco más exclusivas, ponerlas un poco más baratas. Bueno, y de hecho hay países en los que ocurre sobre todo el fin de semana, ¿no? Tiene un precio distinto y según qué tipo de sala. Y de alguna manera de disfrute de la película. Y también sabemos que hay muchas maneras de ir al cine con un precio un poco más barato. Pero respondiendo a vuestra pregunta, sí, yo pienso que también se podría reducir un poquito el precio del cine. Pero sí que tengo la sensación esta semana, que es la Fiesta del Cine, que en vez de aprovechar para que se genere un debate sobre precisamente lo que el cine español y el cine en general está consiguiendo, pues se aprovecha para generar este debate un poco de el precio de las entradas de cine, cuando no nos planteamos el precio de otro tipo de espectáculos, ¿no? Ya lo que pasa es que en la crisis se han ajustado todos los precios y también los salarios y sin embargo el precio de la entrada de cine no ha bajado. La realidad es que en 10 años, y eso es una realidad, que es triste, pero en 10 años el público se ha reducido a la mitad. Esto es
una realidad en 10 años, en una década. Y sin embargo, la recaudación no se ha reducido tanto. Se ha reducido, pero en una proporción tan fuerte como de la mitad del precio. Lógicamente, el precio de la entrada ha sido el mecanismo de compensación para que esto no sea una debacle. Y a cambio, tenemos de WhatsApps, de constantes de atención a mi tiempo libre cuando entro en una sala de cine. Ahora mismo, más que nunca, para mí es un spa mental, de relax y de disfrute. De desconexión, ¿no? No, yo quería coger el guante. Yo creo que cuando se hace buen cine español, y este año ha sido un gran año en ese sentido, pues la gente llena las salas. Yo voy todos los fines de semana al cine porque me gusta mucho. Esta semana en la que hablamos de cine para hablar de cine de calidad, porque aquí durante muchos años no se ha hecho cine de calidad. Ibas a una sala con una película de otra nacionalidad llena y a la de al lado el cine español. Por lo tanto, yo en ese sentido al sector que representáis los dos sí que os animo. Sí. Pero es verdad que también hoy día las salas son yo creo que un sitio increíble donde ver las películas, pero es verdad que la oferta varía muchísimo y cada uno en su propio hogar se lo monta como muchas veces como un cine, ¿no? Y es donde hay que competir. Y el hecho de que exista la fiesta del cine sí que es verdad que creo que per se es identificativo de que los precios se pueden ajustar. Hombre, y también la lectura positiva es que baja el precio de las entradas y las salas de cine se llenan, por lo que a la gente le interesa, ¿no? Lo que se está haciendo. Y eso que hay que hacer una acción previa, que es inscribirse, que ya quieras que no, ya lleva ahí un... Verás cuando baje el IVA. Bueno, pues José Ángel...